Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 4 de enero de 2017 y esto es La Contracrónica. Hasta el día de hoy, aproximadamente unos 300.000 puertorriqueños se han trasladado hasta el estado de la Florida, empujados, no por gusto, se han trasladado otros muchos, pero ha sido porque así lo querían. En este caso, estos 300.000 lo han hecho empujados por la devastación que produjeron los dos huracanes que pasaron por Puerto Rico durante el mes de septiembre, los huracanes María e Irma, que arrasaron y devastaron la isla, y que no les ha dejado más remedio que irse de allí. El éxodo es de tal calibre que el presidente Trump ha tenido que salir y asegurar que está absolutamente comprometido con Puerto Rico, que está dispuesto, si no a cualquier cosa, sí a cualquier cosa, con tal de que la isla salga de las penurias en las que vive desde hace meses. La verdad es que nadie lo diría a vista de cómo está Puerto Rico en sí, todavía hoy, ya bien metidos en el mes de enero, con buena parte de su infraestructura aún destrozada, frecuentes cortes de luz, problemas en el suministro de agua y, como consecuencia, desesperanza general entre la población, que en muchos casos se ha visto obligada a tomar la maleta y largarse hasta la Florida, es decir, en definitiva, irse de su casa e incluso irse de su propio país. Puerto Rico no es que sea el hermano pobre de Estados Unidos, es a lo sumo un hijo adoptado sin demasiadas ganas, esa es la verdad, o si nos remitimos a los hechos históricos, al que además sus padres putativos le tienen por tonto. Esa sería una representación bastante gráfica, aunque dura, de la situación de Puerto Rico desde hace más de 100 años. Y eso la verdad es que no parece que vaya a cambiar, lo diga Trump o su porquero. El pasado mes de septiembre fue de los más trágicos en la historia de Puerto Rico, y la de Puerto Rico es una historia larga. Fue de los primeros lugares a los que llegaron los españoles allá por finales del siglo XV, en 1493 concretamente, y tiene una historia escrita prolongadísima. Pues bien, el septiembre del año 2017 ha sido de los meses más trágicos de toda su historia y, por supuesto, de su historia reciente. Primero llegó el huracán Irma, que tocó tierra el 4 de septiembre y arrasó la isla de arriba abajo, pero sobre todo arrasó una isla que está en Puerto Rico. Es una isla grande, para los que no la conozcáis, y luego tiene unos islotes que están en su parte de levante, en el este de la isla principal. Uno de ellos, el más famoso, es alargado, es el islote de Vieques o la isla de Vieques, y luego hay otro pequeño que se llama Culebra, que por razones que creo que no se nos escapan, alguno la llamó así, Culebra, pues porque quizá encontró culebras, no tengo ni idea, la verdad, porque se llama así con un nombre tan explícito. El hecho es que en Culebra, y esto me dejó impactado cuando lo leí, se registraron durante el huracán Irma olas de 9 metros de altura. Aunque nos hagamos una idea, estamos hablando de un edificio de varias plantas en una isla muy pequeñita como es la isla de la Culebra. Poco después, entró primero por ahí, poco después atravesó toda la isla, devastándola. Este primer huracán que pasó durante el mes de septiembre, recibimos puntual información y nos sorprendimos. Pues bien, en esas estaban, recuperándose de la mejor manera que podían los boricuas del paso del huracán Irma. Es un pueblo acostumbrado a los huracanes por el lugar donde está, es decir, no le sorprende. Lo que nos machacaría es que si nos pasa un huracán por encima, qué sé yo, de Castilla, pues quedaría totalmente destrozada, porque no lo hemos tenido nunca. En Puerto Rico están acostumbrados y saben cómo combatirlos bien. El hecho es que pasó el Irma y 15 días después, cuando estaban tratando de recuperarse, entró otro más y más fuerte y que les pilló más de lleno. Se llamaba, o le dieron en llamar, María. Eso lo hizo con más fuerza. Se registraron vientos de hasta 180 kilómetros por hora en la misma capital, en San Juan, y la lluvia fue de tal intensidad que grandes áreas del propio San Juan quedaron inundadas. Incluso creo recordar que hasta reventó una presa en el interior, la presa de La Plata, creo que se llama, que hizo que estas inundaciones fueran todavía más catastróficas. Bien, algo similar, esto no solo sucedió en San Juan, algo similar sucedió en otras localidades como Arecibo, donde está ese radiotelescopio tan gigantesco que aparece en algunas películas, o Ponce, que está en el sur, que creo que Ponce es la segunda ciudad de la isla, y está en la costa sur. Bien, el huracán, el primero pasó
frisando la costa norte, pero el segundo les pilló de lleno. Al huracán último, al María, le faltó muy poco, como podemos ver, para borrar literalmente a Puerto Rico del mapa. Cuando literalmente las fotografías y los vídeos que pudimos ver durante esos días eran escalofriantes. Hubo que lamentar más de 50 muertos, todavía no han hecho el recuento completo, entre los que murieron con el paso de los huracanes, más las muertes directamente relacionadas con los huracanes en sí. Están discutiendo todavía en Puerto Rico cuántos realmente murieron durante esas dos tragedias. Y hubo incluso un brote de una enfermedad que yo desconocía, que se llama leptospirosis. Es una enfermedad producida por una bacteria que cría, pues como suele suceder con estas bacterias, cría en el agua estancada. En el mes de septiembre, en Puerto Rico hace además mucho calor, pues se daban las condiciones idóneas. Era el caldo, esas inundaciones eran el caldo de cultivo para que apareciesen enfermedades como esta. Bien, el resto de la isla quedó, ya digo, total y absolutamente calcinado, o mejor dicho, calcinado por el agua, no por el fuego. El 80% de la producción agraria se perdió. 80% estamos hablando. Y es una isla especialmente productiva porque es muy fértil. Y la isla se quedó en algunos momentos total y absolutamente, desde de la primera hasta la última casa de la isla, se quedaron sin corriente eléctrica y sin suministro de agua. De hecho, durante los primeros días, lo difícil en Puerto Rico era encontrar un sitio donde poder enchufar una lámpara o enchufar cualquier cosa. Semanas después, esto es durante los hechos, el primero entró el día 4 y el otro el día 15, ya en pleno mes de octubre, el 20% de los hogares todavía no habían recuperado la conexión eléctrica y aproximadamente un tercio de la población tenía problemas para acceder al agua potable. Eso estamos hablando un mes después, un mes más tarde, para que nos hagamos una idea de los daños que sufrieron. En cierto modo, durante el último trimestre del año pasado, de 2017, Puerto Rico saltó del primer al cuarto mundo en apenas unos días. Era por lo menos lo que se extraía de los testimonios contados en primera persona desde la isla y de lo que podíamos ver con nuestros propios ojos a través de la televisión, de las cuentas de Twitter o de los periódicos digitales. Cuando llegaron a España esas imágenes, empezamos todos a verlas y sorprendidos. Además, no solo eran Puerto Rico, sino en otros muchos sitios, pero como somos españoles, pues las imágenes de gente pasándolo mal en Puerto Rico, en la República Dominicana y en Cuba, lógicamente, nos llegan más que en Guadalupe o en Martinica. No es por nada, es por una cuestión cultural y es algo perfectamente comprensible. Bien, pues cuando veíamos esas imágenes de Puerto Rico inundado y sometido a aquel vendaval inclemente, en principio pensábamos que no habría gran problema. Vamos, el problema es que va a pasar por Haití y allí sí que no tienen con qué defenderse. O sea, bueno, pues ¿acaso aquello no es Estados Unidos? Les lloverá literalmente, o mejor dicho, figurativamente, porque lloverles agua ya les había llovido mucho, les lloverá figurativamente la ayuda. En cuestión de horas volverá la luz y en cuestión de semanas todo será como antes. Eso es lo que uno pensaba, bien. Las penas con pan son menos, que dice el refrán. Si el huracán María pasa por encima de Puerto Rico, a fin de cuentas no deja de ser territorio estadounidense y los propios estadounidenses se encargarán de que en su país todo vuelva a la normalidad. Pues no, en Estados Unidos se limitaron a declarar Puerto Rico zona catastrófica, no por nada, era por constatar un hecho. Es lo que era el Puerto Rico el día 1 de octubre, una zona catastrófica, parecía que había pasado un ciclón. No, es que había pasado un ciclón y además, habían pasado dos ciclones y especialmente destructivos. De nada sirvió que el gobernador de la isla, que se llama Ricardo Rosselló, pues estimase unos daños valorados en 90.000 millones de dólares. Estamos hablando de una cifra tan alta que asusta, con un montón de ceros, equivalente al PIB y superior al PIB de muchos países centroamericanos. O que en el mes de diciembre, es decir, cuando habían pasado ya 3 meses de aquello, aproximadamente 1,5 millones de puertorriqueños no hubiesen recuperado su conexión a la red eléctrica. Esta es la red, de hecho todavía hoy, a día 4 de enero, hay puertorriqueños que no tienen con qué conectarse a la red eléctrica porque no se ha restaurado, se ha restablecido completamente, y lo mismo con el suministro de agua. Podemos seguir, cosas ya menos importantes, como puede ser la conexión a los teléfonos celulares, etcétera, etcétera, o el arreglo de carreteras y demás.
Os invito a buscar Puerto Rico huracán o la cadena de búsqueda que consideréis necesaria en Google para que veáis cómo está hoy la isla. No digo que busquéis las del día 1 de octubre, que esas son para echarse a llorar. Digo cómo está hoy la isla. De hecho, durante unos días salió mucho en la prensa global, quiero decir, porque Donald Trump se presentó en Puerto Rico, se hizo carne en la isla de Puerto Rico, pero allí lo escenificó a la perfección. Escenificó a la perfección qué es lo que Estados Unidos sentía por aquella desdichada isla. Fue allá a principios de octubre, se desplazó personalmente con su mujer y lo sacaron en prácticamente todas las cadenas de televisión. Se veía a Trump muy entusiasta, arrojando rollos de papel higiénico a los damnificados. La prensa, que se la tiene muy tomada, Donald Trump, pues se cebó con aquello. Supongo que haría más cosas, pero aquello era toda una metáfora de lo que Puerto Rico significa para Estados Unidos y de lo que ha venido significando a lo largo del último siglo. Porque esto no es cosa de ahora, esto no es cosa del huracán Irma o del huracán María. Es una constante desde que hace ya 120 años, diciembre concretamente, de 1898, William McKinley, entonces presidente de los Estados Unidos, separó a la fuerza la isla de Puerto Rico de España, tras la guerra de Cuba. Puerto Rico no se independizó, como pasó con Cuba. Es más, España no cedió Cuba, cedió Puerto Rico, cedió Filipinas, la isla de Guam, pero no Cuba. Cuba, en principio, había conseguido honrada y legalmente su independencia. En el caso de Puerto Rico fue una cesión. Pues desde entonces Puerto Rico no figura en prácticamente ninguna estadística nacional de los Estados Unidos, quiero decir. Es decir, los casi 4 millones de habitantes que tiene Puerto Rico, de boricuas, que es como se llaman a sí mismos, un nombre precioso, por cierto, no están incluidos en el cómputo total de habitantes de Estados Unidos. No sé cuántos deben ser ahora, unos 320 millones. Pues en esos 320 millones no están incluidos los puertorriqueños. ¿Dices que eso cómo es posible? Pues es posible porque simplemente no los cuentan, o los cuentan pero no los incluyen. Como están ahí, efectivamente, hay tantos por una cuestión estadística de puro censo, pero no forman parte de la población de Estados Unidos. Pero esto de la población no deja de ser, a fin de cuentas, un pequeño detalle en principio sin importancia. Es decir, bueno, pues simplemente como no es del todo un Estado, no es un Estado, pues no incluyen a sus habitantes. Pues vamos un poquito más lejos. Ya sabéis que la contracrónica siempre va un poquito más lejos porque el lema del programa es el programa que empieza donde los demás acaban. Pues los demás terminan en los habitantes, nosotros vamos a ir algo más lejos. El Departamento de Comercio en Estados Unidos es el encargado de calcular el PIB. Son los que tienen la orden, digamos, administrativa de calcular el PIB de todo el país y luego bajar al detalle y calcular el PIB de los estados e incluso de pequeñas ciudades o de ciudades grandes. Es decir, el Departamento de Comercio, si le preguntamos, de manera telemática obviamente, no hace falta que le llamemos, el PIB de Nevada nos lo va a decir, o el de Iowa, o el de Florida, o el de Luisiana, o el de Colorado, nos lo va a decir. Este va a ser tanto el año pasado, el PIB de este estado. Pero es que si vamos al de una pequeña ciudad, como puede ser, no sé yo, Altoona, en Pensilvania, mismo corazón del estado de Pensilvania, también nos lo va a decir. Pero curiosamente, Puerto Rico, que es bastante más grande que Altoona, está muchísimo más poblado que Altoona, que no sé cuántos habitantes tendrá, pero creo que pase de 50.000. El de Puerto Rico no. Y por supuesto Puerto Rico es infinitamente más importante que Altoona, como os podéis imaginar desde el punto de vista cultural, histórico, etcétera, etcétera, etcétera. Pues no aparece. Pero en cambio sí aparecen otras posesiones de ultramar, entrecomilladlo por favor, de los Estados Unidos, como Guam o las Islas Vírgenes, que no andan muy lejos de Puerto Rico en el Caribe, o la Samoa Americana, que está en mitad del Océano Pacífico. ¿Y eso por qué no se hace? Bueno, porque esto en concreto lo hacen los propios puertorriqueños. Luego lo que nos está diciendo o nos están diciendo entre Puerto Rico y el Departamento de Comercio, que no es parte de la economía estadounidense. Luego, poco importa si los daños del huracán son, como dice Rosselló,
de 90.000 millones de dólares o de 4 trillones de dólares. O de 120 dólares. Es lo mismo. Simplemente no forma parte, les puede dar pena, obviamente. Y pena les da. Son seres humanos, sensibles, pero no les afecta especialmente. No es como si este huracán hubiese pasado, por ejemplo, por encima de los Cayos de Florida, que sí forman parte, sus habitantes y su PIB forman parte de los Estados Unidos. El encargado de... Vamos a ir un poquito más lejos, vamos a llevar esto, la apuesta vamos a doblarla. El Departamento de Trabajo es el encargado en Estados Unidos de calcular las cifras de desempleo. Es lo que en España haría el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Bueno, pues ahí lo hace el Departamento de Trabajo. Calcula las del continente, las de los Estados Unidos, los que allí lo llaman contiguos, los que están pegados, los de, por supuesto, el estado de Hawái y también las de Puerto Rico. Bueno, pues en esto se ve que también se encargan de medir no solo el desempleo, el índice de desempleo, sino también la inflación. Pero curiosamente no las incluye dentro del total nacional. Es decir, van aparte, están las de Estados Unidos y después en un aparte o en un anejo van las de Puerto Rico. Como si fuese un tercero que ha contratado un servicio de gestoría. Como si mañana, no sé, El Salvador decidiese subcontratar su estadística al departamento, su estadística de empleo y desempleo al Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, previo pago de su importe o sin más, o de gratis, pero que el Departamento de Trabajo lo hiciese y le facilitase los datos al gobierno de la República de El Salvador. Pues tienen ustedes al 7% de la población parada, que lo sepan, y además están con la inflación un poquito disparada, simplemente para su información. Porque con la inflación sucede algo similar. La de Puerto Rico se calcula en Washington, pero no se promedia con la del resto de estados para obtener el total nacional, que es como se saca la inflación. La inflación es, en España, por ejemplo, pues se toma la de las distintas comunidades autónomas y sale el nacional. En Estados Unidos se toma la de Michigan, Luisiana, no sé qué, Nebraska, tal, y después sale el nacional. Promedian, en el caso de que uno de los estados tenga la inflación un poco disparada, pues va a tirar hacia arriba. Pasa como con el desempleo. Lo dicen, en España hay mucho desempleo, y lo hay. Pero si lo separamos por comunidades autónomas, vemos que realmente son 3 las que hacen que la media sea tan elevada. Que en cambio hay otras comunidades autónomas con índices de desempleo muy bajitos. Pero como se saca un promedio nacional, pues resulta que siempre es de 2 dígitos. Incluso a veces de 2 dígitos empezando por 2. Bueno, pues en este caso, en Estados Unidos hacen lo mismo, pero no lo hacen con Puerto Rico. Luego de aquí podríamos concluir, y de hecho concluimos, que el impacto económico de los huracanes simplemente ha pasado por encima del cuadro macroeconómico de Estados Unidos. Su efecto, en definitiva, ha sido el mismo, en los indicadores al menos, que en la propia España. Es decir, nulo. Los huracanes, ¿qué impacto en la economía española han tenido los huracanes? Sobre el papel, Sobre los huracanes en el de Irma y María en Puerto Rico, pues ninguno. 0. Las ayudas que se hayan enviado, si es que se ha enviado alguna. Pero impacto real, que vayan a mirar, bueno, pues esto nos va a suponer tanto en el PIB o tanto en el empleo, pues se han perdido tanto, se han destruido tantas empresas, ¿no? Porque no están contabilizadas como tal. Podríamos pensar que es lo suyo, podemos ser bien pensados. Puerto Rico propiamente no es un estado de los Estados Unidos, y no lo es. Es una cosa muy extraña, única en su especie en todo el mundo, denominada Estado Libre Asociado, pero todos sus habitantes son ciudadanos de los Estados Unidos, que es lo más extraño de todo. Y lo son desde el principio, desde la misma cesión, allá por 1898. Es una paradoja difícil de entender. Puerto Rico no es Estados Unidos, pero los puertorriqueños sí son estadounidenses. Estadounidenses que viven, y esto es literal, en una comunidad autónoma o autogobernada y políticamente asociada con Estados Unidos.
como decimos en España, ahí lo tienes, báilalo. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Sí, es decir, la isla no es Estados Unidos, pero los que habitan sobre ella sí. Podríamos decir que viven un poco en tierra de nadie. Pues bien, vivir en esta tierra de nadie tiene sus consecuencias. Al no ser parte de los Estados Unidos, al no figurar en sus estadísticas y sobre todo al no elegir al presidente, porque los puertorriqueños no pueden elegir al presidente de los Estados Unidos, solo pueden elegirlo los estados incorporados como tales. Ellos tienen un comisionado permanente en Washington y pare usted de contar. Algo así como el tribuno de la plebe, pues el tribuno de los boricuas. Es una cosa así, ahora creo que es una comisionada. Entusiasta y voluntariosa, pero poco más puede hacer. Seguramente se sientan a escuchar a los representantes en Washington. Como no lo sé, legada de las colonias o algo así. Bueno, a ver qué nos cuenta. Pero no tiene ninguna capacidad. Tiene voz, pero no voto, en una palabra. El comisionado permanente. Pues bien, como sucede todo eso, nadie en Washington se preocupa por ellos, ni los tiene en cuenta. Es normal, es de cajón, es de lógica elemental. Es decir, son pocos e insignificantes. Y además, y esto es importante, aunque no lo parezca, hablan un idioma, el español, el que estoy hablando yo ahora, y vosotros estáis entendiendo, que en Washington no entienden. Y que los puertorriqueños se resisten a abandonar. Porque a pesar de que han pasado 120 años, es la lengua de uso común en Puerto Rico todos los días del año, con todas sus horas. Y esto se verifica donde miremos, en la prensa, en la televisión, en la radio, o en un paseo cualquiera, un día cualquiera por la ciudad de Ponce o por la ciudad de San Juan de Puerto Rico, que es una parte de Estados Unidos en la que se habla otro idioma. Es cierto que en Estados Unidos no hay lengua oficial, pero sí hay una lengua oficiosa, que es el inglés, que se emplea para todo, menos en Puerto Rico. Es decir, es irrelevante a efectos económicos y también políticos. Pero, ¿para qué sirve? ¿Cuál es su utilidad? Pues hasta la fecha, después de todo este tiempo, su única utilidad real, remitiéndose a los hechos, ha sido militar. Nada más. Una especie de portaaviones gigantesco en medio del Caribe, una pequeña isla, porque Puerto Rico es realmente pequeña, de tamaño, quiero decir, de todo lo demás es gigantesca, en la que el ejército norteamericano ha llegado a tener 25 bases a lo largo de los últimos 100 años y todavía conserva como media docena. De todo tipo, navales, aéreas, de radio, acuartelamientos terrestres, de todo tipo. Que han rendido jugosos frutos a la estrategia de defensa de los Estados Unidos, en concreto en el último medio siglo. Desde Puerto Rico, por ejemplo, partió la intervención en Guatemala de 1994, la de Jacobo Arbenz, para derrocar a Jacobo Arbenz. O las invasiones de la República Dominicana en 1965, la de Granada en 1983 o la de Panamá en 1989. Todas partieron de Puerto Rico. Para eso sí ha sido extraordinariamente útil. Es decir, fue un botín de guerra y como tal lo emplean. Simple. No estoy opinando realmente. Estoy constatando lo que hay. Como me gusta decir, no es una opinión, es un hecho. Si miramos al pasado, si miramos a 100 años vista, vemos que era muy distinta la relación que mantenían los boricuas con España a la que mantienen ahora con Estados Unidos. Hasta 1898 era muy distinta. Puerto Rico era una provincia autónoma, tenía su propia... Fue una especie de precedente de las comunidades autónomas actuales, tenía su propia carta autonómica, que enviaba a las Cortes 16 diputados y 3 senadores. O sea, cuando había elecciones, los puertorriqueños enviaban a 16 naturales del lugar y los enviaban a Madrid como diputados y otros 3 que iban al Senado. La isla tenía incluso una diputación provincial, como cualquier provincia, capital de provincia española. Si hay algo que comparten todas las capitales de provincia española es la catedral y la diputación.
En algunos casos hay verdaderas obras maestras en las diputaciones, preciosas. Sí, se me ocurren algunas, como puede ser la de Bilbao, que es un edificio bien bonito, y no es la única, está lleno de diputaciones bonitas España. El de San Juan también es un edificio encantador, es un edificio neoclásico que hoy ocupa la Secretaría de Estado de Puerto Rico. Y diréis, ¿cómo Secretaría de Estado? Pero si no tienen relaciones externas. Es que el secretario de Estado de Puerto Rico no se dedica a las relaciones externas, que de eso ya se encarga Estados Unidos. Es una especie de vicepresidente de la isla, más o menos. Yo creo que con menos de lo que tenían con España hace 120 años, no deberían conformarse dentro de los Estados Unidos, que es algo que deberían de aspirar para que así se los empezasen a tomar en serio. No lo sé, esto sí es una opinión, pero creo que una opinión bastante razonable. En fin, que 120 años de temporalidad, de interinidad, creo que son suficientes. Tengo una llamada de Quique, que es un oyente de Gerona, que tiene una cuestión, digamos, juguetera, que además viene que ni al pelo, ahora que estamos a 4 de enero, porque dentro de un par de días espero que a tu casa, y por la mía también, ya puestos a pedir que no quede, se acerquen los Reyes Magos de Oriente, que como bien sabes, su producto favorito de transporte en el camello son los juguetes. Bueno, vamos a escuchar a Quique. Todos sabemos lo que es el petrodólar, ¿no? Que todo comercio mundial de petróleo se debe efectuar en dólares y eso les significa un gran beneficio a los gringos. Mi pregunta es sobre si existe una situación parecida con los juguetes y la ropa de niño, que absolutamente todos tienen motivos de Disney, que si Willy the Pooh, que si el Mickey, que si el Goofy. Todos son iconos obsoletos que hacen milenios que están muertos y enterrados. En cambio, siguen apareciendo por todos lados. Que claro, pagan unos derechos de autor. Me pregunto yo, ¿son ciertas mis sospechas? Bueno, Quique, como te podrás imaginar, hay juguetes de Mickey, del Pato Donald o en general del universo Disney, pues porque los niños lo quieren. No hay más razón. Si un niño te pide, eres un hijo pequeñito y te dice, papá, quiero a Winnie the Pooh, pues le traes a Winnie the Pooh. Solo faltaba. Quiero al Pato Donald en bicicleta, pues le traes al Pato Donald en bicicleta. O a Mickey Mouse, que ahora tiene un montón de juguetes añadidos, muchos más desde luego que cuando yo era niño. El Mickey Mouse, por supuesto, existía cuando yo era niño, y todos tuvimos algún muñequito de Mickey o del Pato Donald, y lo quisimos por lo mismo que lo quieren los niños ahora. Pues los queríamos porque los veíamos en la televisión, nada más. Y antes de nosotros, pues porque lo veían en el cine. Disney empezó siendo una productora de cine de animación, y hoy es una productora de todo tipo, incluso de ciertas cosas que mejor no recordar, como en la última entrega de Star Wars de la que hablaba ayer. Y lo que se ve en la tele o lo que se ve en los cines, pues todos queremos tenerlo, especialmente los niños. Y dirás, bueno, claro, pues ¿por qué salen en la tele? ¿Por qué salen en el cine? Bueno, pues porque lo pueden pagar. Para salir en televisión y para salir en el cine, para producir películas, tienes que tener dinero. Y la factoría Disney, de eso tengo entendido que anda sobrada. Por lo tanto, pueden producir mucho todos los años, ir renovando el inventario de personajes infantiles, enriqueciendo las aventuras, y nuestros niños, no los nuestros solo, los de todo el mundo, pues quieren tener su Pato Donald o quieren tener su Mickey Mouse. Es tan simple como eso. Lo que ya no sé, creo que, vamos, que es de cajón. Lo que yo ya no creo, y esto es una opinión, no puedo demostrártela con ningún dato, el tema de la ropa, que efectivamente hay ropa tematizada en Disney por todas partes, sospecho por lo menos, que ahí hay mucha piratería, porque se compran en todos los lados, en mercadillos informales, en cualquier sitio. Puedes encontrar desde toallas de baño hasta camisetas, jerseys, de todo, pantalones. A un niño lo puedes uniformar, como si se fuese a ir a la armada, pues le puedes uniformar literalmente de Pato Donald, vestido de marinero, con los logotipos por todas partes. Claro, eso no creo que haya tanto material licenciado que esté en todos los lados, por lo tanto tiene que haber piratería. Pero vamos, a Disney le interesa licenciar a sus personajes, porque así tiene la máquina funcionando. El niño puede ponerse
la camiseta que pone a Mickey, y entonces ve a Mickey, se emociona todavía más y te pide el juguete y te pide que le compres una nueva película o que le lleves al cine. En fin, es una máquina, un semper mobile que, bueno, pues que permite a Disney seguir existiendo, que esa es la función de una empresa privada. No nos engañemos, seguir existiendo y ganar dinero, generar beneficios a sus accionistas. Muy bien, pues con esto terminamos, pero antes vamos a pasar por la pizarroteca, que nos tiene reservado un comentario sobre el destrozo que han hecho precisamente los de Disney con la última entrega de Star Wars. La trilogía inicial atrapó al mundo con leyendas artúricas de caballeros, magia, aventuras, el bien y el mal, mezcladas con viajes interestelares y tecnología deslumbrante. Aquel cóctel ha amasado una audiencia inconmensurable, que no ha menguado pese a la fallida segunda trilogía y lo que se lleva de esta inane tercera. Hoy, las leyendas artúricas son Dora la Exploradora y el cosmos un patio de juegos para los chicos de los efectos especiales. El terrorífico Darth Vader ha dado paso a un villano con horchata en las venas, y el temerario Luke Skywalker es un gordo amargado y melindroso. Y así todo. Mientras la taquilla diga adelante, seguirán con el circo. Eso sí, cada vez más espectacular, pueril y nimio. Un cordial saludo de Pizarro. Pues sí, Alejandro, tienes muchísima razón en todo lo que has dicho. Coincide con lo que comentaba yo ayer. No sé si, supongo que habrás visto la película y que te habrás sentido tan defraudado como yo. Y te lo voy a decir así, entre tú y yo, que los dos somos madrileños, estos cabrones están acabando con nuestra infancia. Y eso sí que es imperdonable, porque es la única patria que tenemos, a fin de cuentas. En fin, pues queridos amigos, con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.